Mi nombre es Iñaki Abad, soy el director del Instituto Cervantes y simplemente nada, quería daros las gracias y agradecer el que estéis aquí esta tarde con nosotros. Bueno, antes de daros las gracias tengo que hacer dos advertencias. La primera es que este encuentro se va a grabar y luego va a formar parte de la colección de encuentros literarios que estamos llevando a cabo durante la pandemia en el canal de YouTube del Instituto Cervantes, y también que este encuentro se está retransmitiendo en directo por Facebook. Por lo tanto, las personas que no quieran aparecer, pues bueno, apagan su pantalla y sin ningún problema. También dentro de lo que es el protocolo de estos encuentros virtuales, recomendamos, por favor, que el micrófono esté apagado y que se encienda simplemente cuando, después de acabar el encuentro, pues bueno, para debatir, para preguntar y para participar, pues entonces sí, pero durante el encuentro les pedimos, por favor, os pedimos, por favor, que tengáis los micrófonos apagados. Dicho todo esto, lo que quería era eso, agradecer a todos vosotros por compartir y por participar en estos encuentros literarios, agradecer, como es lógico, a Eduardo Alfón su presencia aquí y a José Manuel Fajardo, que esté, como siempre, con nosotros haciendo, conduciendo y gestionando de alguna forma todos estos encuentros literarios. Hoy, como os decía, contamos con la presencia de Eduardo Alfón, aprovechando la publicación de su traducción al portugués de Duelo, por la editorial Don Quijote. Eduardo es un autor guatemalteco de una consolidadísima trayectoria literaria, y su obra ha sido traducida a innumerables idiomas. Y ha obtenido también numerosos premios, y en concreto la novela Duelo pues, ha sido galardonada con el Premio de las Librerías de Navarra, ha sido también galardonada con el International Latino Book Award en Estados Unidos, el Edward Leys Ballan Award también en Estados Unidos, y en 2018 ha obtenido el Premio Nacional de Literatura de Guatemala, el mayor galardón literario de su país. Café con Letras y estos encuentros, como decía, son encuentros que conduce por el escritor también, José Manuel Fajardo, y este encuentro en concreto cuenta con la colaboración de la editorial Don Quijote. Dicho todo esto, pues yo doy la palabra a José Manuel y todo tuyo, la pantalla, José Manuel. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Iñaki. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más aquí en el Café con Letras, que cuando era en esa época en que estábamos juntos en un mismo espacio, pues era exactamente así, Café con Letras. Teníamos una mesita con café y unas pastitas que poníamos siempre a disposición de los participantes, y era una tertulia bien simpática. Ahora sigue siendo simpática, creo yo, pero el café pues cada uno se lo tiene que preparar en su casa y compartirlo virtualmente. Pero sigue estando la misma alegría de vernos y de encontrarnos y de hablar de literatura, de buena literatura y de buenos libros, cuál va a ser el caso hoy, ¿no? Con Eduardo Alfón y su novela Duelo. Bueno, Eduardo y yo nos conocemos hace tiempo. Esto de llevar ya un tiempito en la literatura hace que también uno va tejiendo esa red de amistades, sobre todo entre autores, los autores que no consideramos que competimos entre nosotros, sino que consideramos que somos copartícipes de una especie de aventura colectiva. Y uno de estos encuentros buenos de la vida pues ha sido con Eduardo hace ya años, aunque estábamos antes de comenzar esto tratando de recordar cuándo nos habíamos visto la última vez, porque ahora hay que recordar la vida de antes, ¿no? La vida de antes del COVID. Y parece que todo se ha alejado, está lejísimo, y eso es como la vida de antes de la guerra, ¿no? Es decir, es un antes y un después.
Y bueno, me da una enorme alegría que podamos hablar otra vez, Eduardo, y espero que también lo hagamos así, delante de un café de verdad, en algún momento. Pero bueno, aquí ahora estamos para hablar de tu libro. Hay una presentación muy breve de ti, decir que naciste en la ciudad de Guatemala en 1971, lo cual te hizo que después, unos años más tarde, entraras en los famosos 39 autores menores de 39 años del Hype Festival y Bogotá, capital mundial de la cultura, que fue como la presentación en sociedad de la nueva generación de escritores y de voces de América Latina, ¿no? Entre los cuales te encontrabas tú, claro. Y esto yo creo que es bien interesante porque Eduardo, para quienes no lo conozcan, bueno, yo creo que es una de las voces ahora mismo más importantes y más originales dentro de la narrativa en lengua española proveniente de América Latina. Ya lleva pues casi una veintena de títulos publicados, es decir, ya es una obra claramente consolidada, tiene los premios a los que antes estaba haciendo referencia Iñaki, habría que juntar también el premio Roger Caillois, que es otro de los grandes premios franceses, es decir, ha estado premiado en Francia, en su propio país, fue semifinalista del Herralde, del Anagrama, con el Ángel Literario. Tiene libros que yo creo que me gusta citar así como los mojones, ¿no? Las referencias de la trayectoria literaria de un autor, ¿no? En tu caso, yo tenía que apuntar pues, los 5 o 6 libros que yo creo que marcan así como los pilares. El Ángel Literario en 2004, El boxeador polaco en 2008, La pirueta, un libro que me encantó, por cierto, en 2010, Monasterio, 2014, este duelo del que vamos a hablar hoy, de 2017, y hace muy poquito, este mismo año de 2021, Canción, Sí. Que yo todavía no he leído, pero de la cual un gran amigo común, Daniel Morzinski, el famoso fotógrafo de los escritores y ahora nuevo vecino lisboeta, el otro día me hizo un canto, o sea, me hizo un canto de canción, o sea, me lo puso por las nubes y me dejó con enorme gana de ponerme a leerlo lo antes posible, ¿no? Bueno, es un gustazo que estés aquí y es un placer haber leído Duelo. Duelo, mira, vamos a empezar por una cuestión formal, que después pasaremos a cuestiones más personales, que en el caso de literatura tu literatura son inevitables, porque hay como un trasvase, hay unos vasos comunicantes entre tus ficciones y tu vida real, tu vida personal, tu biografía, que eso es muy fuerte, ¿no? Pero vamos antes a una pequeña cuestión formal que a mí, en tanto que también escritor, me deslumbra. Yo siento una particular fascinación por los libros que son capaces de, en un texto breve, dar un mundo tan grande, tan completo y tan lleno de matices. Y eso se podría pensar, bueno, pues a lo mejor, porque hay que decir que este texto en la versión en español, son 104 páginas de texto realmente. Después, la edición del libro creo que tiene 114, pero lo que es el texto es poco más de un centenar de páginas, ¿no? Pero qué centenar de páginas, ¿eh? Y lo interesante es que en realidad esto es una constante en tu literatura, porque si yo no me equivoco, te estaba tratando de recordar, pero todos tus libros, todos los que yo recuerdo, son libros concisos, breves. Yo quería empezar por ahí. ¿Por qué esta atracción por la brevedad o este vértigo por la brevedad, si se puede, que puede resultar un poco contradictorio, pero a mí me resulta bastante vertiginoso, pienso, escribir un texto tan breve, tan condensado, ¿no? Bueno, ante todo, José Manuel, debo saludar, ¿no? No he saludado aún. Y agradecer, gracias Olvido, gracias Iñaki, gracias Don Quixote, ¿no? Espero estarlo diciendo bien. ¿Cómo lo dices? Don Quixote, ¿no? Don Quixote. Volverme a traer a Portugal. Hace 12 años que estuve por allá, que publiqué un librito, El Ángel Literario está publicado en Portugal, por Caballos de Ferro, y luego hubo un silencio de más de una década y estoy feliz con poder volver ahora.
y feliz de estar de nuevo contigo, mi querido Fajardo, después de tanto tiempo, aunque sea a través de pantallas, ¿no? Sí, Por ahora, la por verdad. ahora, por ahora. Eso lo remediaremos. Muy pronto, muy pronto. La brevedad, sí. Bueno, yo creo que es un tema para mí irremediable. O sea, no es algo que me proponga hacer. No es una distancia que yo me obligue a cumplir, ¿no? Simplemente me salen así. Esa es la mejor manera que tengo para decírtelo. Y quizás matizarlo de otra manera, José Manuel. Yo no sé si tú sabes esto, creo que no lo hemos hablado antes, pero yo soy muy ingeniero. Yo soy ingeniero y más que ingeniero soy neurótico, ¿no? Y planificador y sistemático y demás. En todo, salvo cuando escribo. O, mejor dicho, salvo cuando escribo un primer borrador, ¿no? Luego viene el ingeniero y hace un montón de trabajos y ajustes y demás. Pero el primer borrador, yo no sé qué va a pasar, no sé hacia dónde voy, no sé si es corto, largo, a derecha, izquierda, voy a ciegas. Casi, te podría decir, durante todo el proceso. Es cuando me voy acercando a un final donde de pronto veo que hay un libro ante mí y siempre, sin falta, se impone ese final. O sea, el final de Duelo, cuando yo escribí esa escena final, que yo no creía iba a ser el final, yo tenía un final en mente que era muy distinto, pero cuando escribo esas páginas, sé lapidario que ahí está el final. Y que muy al pesar de mis editores, que todos quieren 50 páginas más, 100 páginas más, todos, todavía no me he topado, bueno, quizás los franceses, quizás mi editora francesa es la que más entiende esta brevedad, pero los demás quieren un libro más gordito, una novela más tradicional, ¿no? Estas novelas de 104 páginas son difíciles de vender, entiendo, y los entiendo, ¿no? Pero no es mi distancia, esta es mi distancia. Me siento muy cómodo en darte lo que yo considero un cuento largo, más que una novela corta. Sí, claro, estás en ese territorio de la nouvelle de los franceses, que es Sí, un territorio, no me extraña que los franceses no tengan problemas con eso, porque claro, al fin y al cabo es uno de los territorios literarios en los que ellos mejor se mueven, ¿no? claro. Claro, es interesante porque entonces en ti la escritura es un proceso de descubrimiento. Tú vas descubriendo Absolutamente, el tema del absolutamente, libro conforme vas avanzando en el propio libro, ¿no? absolutamente. Lo que pasa es que yo tengo la sensación, igual me equivoco, ¿eh? Yo todo lo que me equivoque tú me Yo lo dices te con corrijo cariño, con con gran mucho cariño, cariño, pero tú me lo con mucho dices, cariño. no, Sí, sí, Fajardo, no es sí. por ahí, no es por ahí. Pues me equivoco, pero yo es que tengo la sensación de que tienes un cajón secreto. Tienes un cajón secreto lleno de cosas pequeñas o más grandes, pero que están revueltas. Y cuando yo leo un libro tuyo, mi sensación siempre es que tú abres el cajón, es un cajón enorme, metes la mano y empiezas a sacar objetos, empiezas a sacar esas cosas que tienes en el cajón y empiezas a ponerlas sobre la mesa y a buscar qué relación existe entre una y otra, cómo pueden todas ellas acabar encima de esa mesa de una manera que sea armónica. Entonces, no sé si me equivoco en eso que te digo, pero es como yo siento cuando te leo un texto tuyo. No, no te equivocas. No te equivocas, nunca lo había pensado así. Y ahora que te estoy escuchando, eh, se da eso, por supuesto. Y en ese cajón hay de todo. Incluso mis libros anteriores, porque voy sacando cosas de libros anteriores y luego o las reescribo o las continúo o respondo a algo que había quedado incompleto en ese cajón, pero también en ese cajón hay recuerdos de infancia, muchísimos recuerdos de infancia, historia familiar, imágenes, ¿no? De pronto una imagen de un caballo en la carretera que surge de un casi onírica, ¿no? Como algo que te sucede en un sueño, que aparece un gran caballo blanco ahí rascando el asfalto. Todo eso está en lo que tú llamas un cajón, pero es un cajón del cual yo no estoy muy consciente. O sea, no es un acto intencional, no es que me ponga
¿no? Bueno, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más puedo meter? Es muy improvisado, muy intuitivo, ¿no? En donde una escena se va concadenando con otra. A veces me resisto a esa concadenación porque no la entiendo, ¿no? Hay elipsis, adentro de elipsis, adentro de elipsis, y esto sucede mucho en duelo. En duelo especialmente empiezo a jugar con el tiempo de esa manera. Entonces un libro que es engañosamente breve abarca un siglo. Claro. Abarca un siglo en tiempo, abarca una geografía inmensa, ¿no? Porque vas desde un lago en Guatemala hasta Polonia, Alemania, pasas por muchos lados. Pero son elementos que se me van colando de alguna manera, se van metiendo, provenientes de lo que tú llamas un cajón. Me gusta la imagen, me gusta la imagen, pero lo único que agregaría es que es un cajón del cual yo no tengo mucha conciencia, mucha noción, ¿no? A ver, hagámoslo un poco diferente. Es un cajón que tengo aquí a mi lado, pero el cuarto está a oscuras, Bien, eso me ¿no? gusta, sí. Porque siento esa oscuridad cuando escribo. Siento la Claro. incertidumbre de no saber dónde estoy en la historia, no saber si va a funcionar esta historia. O sea, me tengo que dejar llevar. Y he aprendido, después de tantos libros, a confiar en esa incertidumbre, en el no saber qué va a pasar después. Y esas sorpresas, entonces, me sorprenden, que tienes como lector, me sorprenden a mí también. Porque la historia me da giros Vamos a ante mí. hacerlo, vamos a darle otra vueltecita de Dale, tuerca al dale. cajón y a las Dale, cosas. a ver. Es ese cajón que está en esa habitación a oscuras, pero esas cosas tienen una propiedad, son tenuemente fluorescentes. Es decir, cuando tú Sí. extraes algo de ese cajón, algo que puede ser un recuerdo, algo que puede ser una lectura, porque hay que decir que ese cajón en realidad, le podemos poner un nombre, vamos a llamarlo vida. Eso, Vamos a sí. llamarlo vida. Sí. Y en ese está tu vida personal, está tu vida familiar y su recuerdo, Todo. está tu vida cultural, la que has recibido, digamos, por tu lengua, Sí. están tus lecturas, todas tus lecturas, Todas. y están todas tus escrituras, Sí. y están todos tus viajes. Sí. Entonces, en ese cajón, esa propiedad ligeramente resplandeciente que tienen esos objetos, esas ideas, son las que sobre la mesa van trazando ese dibujo, Sí. o tú vas trazando con ella, ¿no? Pero ese carácter un poco aleatorio, Sí. de búsqueda un poco aleatoria, es lo que a mí me resulta tan fascinante de la escritura, porque como lector lo sientes, como lector cuando estás leyendo un texto tuyo, tú sientes también cómo el cuidado con el que vas colocando cada pieza sobre el tablero, ¿no? Discrepo en fluorescente. Yo más diría rugosas. Hay algo táctil en estos fragmentos, en estas cosas, ¿no? Porque si estás en la oscuridad, yo meto la mano y digo, uy, esto está interesante. ¿Qué es esto? ¿No? Hay algo táctil en una anécdota, en un fragmento, porque es un libro también muy fragmentario, ¿no? Hecho de fragmentos. Entonces, cada uno de esos fragmentos los escribí como un pequeño cuento. O sea, mi manera de escritura en duelo fue describir cada uno de esos 43 fragmentos como que si fueran 43 relatos breves, ¿no? Con el cuidado de un cuentista y con esa rugosidad, o sea, tratando de que tú también, como lector, sintieras esa rugosidad, que a veces es seda y a veces es espinas, ¿no? O dolor cuando se trata de muerte, etcétera. Pero entonces creo que es más táctil que visual. Oye, tú eres el autor, yo te sigo. No, pero en este caso creo que los dos Lo que podemos pasa tener es que, razón. no, yo usaba la otra metáfora porque después una vez que están sobre la mesa, de alguna manera iluminan esa oscuridad, Sí, eso porque sí. de alguna forma, Sí, digamos que son sí. táctiles, pero se activan sobre la mesa. Ya vamos a Eso. terminar Entonces, el son juego táctiles de esa para manera, mí, ¿no? pero para el lector iluminan. Claro. Yo iba a hacer una paradita en esto porque, claro, de repente estaba pensando, bueno, sería bueno por lo menos que
que nos están oyendo y no han leído Duelo se hagan una idea de qué estamos hablando, porque si no Sí. parece que estamos aquí en el baúl de un mago en un circo sacando cosas, conejos y cosas con pinchos, puercoespines, y ¿de qué hablamos? Bueno, pues hablamos de un texto de 104 páginas, compuesto por 40 y tantos fragmentos, en que por un lado es la historia, es un viaje que hace tú, el narrador, a el lago de Amatitlán, que es un lago que está al lado de Ciudad de Guatemala. Es un viaje a ese espacio, un espacio familiar, un espacio donde tu familia tuvo un chalet durante mucho tiempo, y a través de ese viaje hay toda una serie de recuerdos que van a los orígenes de la familia, desde las diferentes inmigraciones de Europa hacia América, a las inmigraciones dentro de entre América y Estados Unidos, los recuerdos de abuelos, tíos, hermanos y los encuentros que en ese viaje vas haciendo con distintos personajes. Ese sería, digamos, es el contexto en el que, de la historia, ¿no? Es decir, la situación de la historia, ¿no? Entonces es una historia que desde el punto de vista de la acción, vamos a ponerlo así entre comillas, pues es básicamente la visita a una casa y la visita a un poblado que se encuentra en el otro extremo del lago de Amatitlán. La casa está en un lado del lago y en el otro extremo hay un poblado que se llama Tacatón, que es donde vas a visitarlo, ¿no? Sí. Y entre esos dos extremos hay el lago y en el fondo del lago hay un reloj que tú perdiste. Sí, así es. Y yo creo que ese reloj es la gran metáfora de ese reloj perdido en el fondo del lago, es la gran metáfora de ese libro, ¿no? Ah, mira. De alguna manera es el tiempo, para mí es el tiempo ido, y de alguna manera ese regreso a ese lago es también, en cierta forma, un intento de recuperar el reloj que está, como dices tú mismo en el texto, ese reloj sigue todavía en el fondo del lago Amatitlán. Es decir, que tú, que has sido tan viajero, que has crecido en Estados Unidos, que cuando te preguntan si eres guatemalteco, respondes a veces, o no solo, o además, Sí. uno tiene la sensación de que de todas maneras tu tiempo sigue en el fondo del lago Amatitlán, ¿no? No lo había visto así, pero por supuesto, un reloj que surge en la historia por otros motivos, ¿no? Surge como un regalo del abuelo, uno de esos regalos que recuerdo, ¿no? Un Casio, reloj negro de hule, y cuya fascinación para mí de niño era el cronómetro. No era el reloj, no era el tiempo, era mi descubrimiento de que el tiempo se puede medir, ¿no? Podía cronometrar una acción, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda mi madre en fumar? ¿Cuánto tiempo tarda en vestirme? ¿No? Haciéndolo de diferentes maneras. Entonces empieza el niño a cronometrar la vida. Y surge esto, José Manuel, en un momento en donde el mismo relato empieza a romper el tiempo, ¿no? El tiempo literario no es lineal. Y el tiempo infantil tampoco. Por más de que creamos que es, y por más que intentemos poner un principio y un fin a nuestros recuerdos, ¿no? Y entonces surge el recuerdo de un niño ahogado, ¿no? Que es el detonante del libro, este niño Salomón, que es lo que inició la escritura y lo que inicia la lectura, ¿no? La primera página, la primera frase se llamaba Salomón. Muy, muy bíblico, ¿no? El tono. El reloj, luego, este reloj que de niño usaba para medir el tiempo, se pierde en el lago, se cae al lago y quizás ahí sigue, ¿no? En el fondo del lago. Entonces, ¿qué estoy buscando? Quizás el tiempo perdido, la infancia, ¿no? Esos momentos de niño yendo al lago. El lago
de mi infancia, el lago de mis fines de semana, el lago de la alegría absoluta, ¿no?, que puede tener un niño, alegría que se va poco a poco rompiendo o muriendo, ¿no? Esa inocencia que uno tiene de niño que empieza a resquebrajarse. Pero era una manera de también medir el tiempo no lineal de la novela a través de un objeto, de usar un objeto en el libro para hablar de eso, para hablar de la misma estructura del libro. Fíjate que empieza el libro, empieza con el nombre de Sí. Salomón, ¿no? Sí. No hay ningún misterio. Lo primero que dice el libro es que Salomón es como se llamaba el hermano menor de tu padre. Mayor, el que hubiese sido el hermano mayor. Mayor de tu padre, perdón, el hermano mayor de tu padre, que murió ahogado en el lago con 5 años, cuando Sí. tenía 5 años de edad, ¿no? Ese Sí. es el inicio del libro y esa es la historia que tú, bueno, aquí siempre, yo te voy a decir todo el tiempo tú, porque hasta dónde lo que cuentas es, dónde entra la ficción en todo esto, no lo sé. O sea, yo como lector dispuesto a creerte, yo siempre estoy, digamos, del lado del autor cuando leo, es decir, digo, por favor, convénceme. Bueno, pues tú me has convencido totalmente que eso que me cuentas es tú hasta el último pelo y señal, ¿no? Entonces, déjame que te llame tú narrador, tú Eduardo. Bien. Es la historia que te cuentan a ti de la muerte y que va a ser uno de los elementos, esa historia, Sí. esa muerte del tío Salomón cuando tenía 5 años, va a ser uno de los elementos así esenciales del libro, vamos, por no decir Sí. prácticamente el elemento esencial, ¿no? Es decir, el ritornelo sobre el que va a volver Sí. la historia y el que va a ir dando los giros Sí. a la narración, ¿no? Y me llama la atención la importancia que tienen los nombres en el libro. Sí. Los nombres y la palabra, las palabras, ¿no? Claro, jugando con las cosas, Amatitlán, que es el nombre del lago, que es palabra náhuatl, Sí. viene de un lugar lleno de amates, que son árboles con cuya corteza los mayas dibujaban, Sí. trazaban los signos de su escritura. Es decir, que es como si de alguna manera casi profética esa vinculación con Amatitlán ya parece que directamente conduce a la palabra, conduce a la escritura, Sí. ¿no? Sí. Pero es que en esas 104 páginas las palabras, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se nombra, lo que no se nombra, es absolutamente fundamental. Porque Sí. una de las cosas centrales del libro es que el nombre de Salomón es un nombre que no se pronuncia, que no se Sí. dice. Bueno, yo creo que has juntado en tu pregunta, en tu comentario, dos elementos muy importantes. Tanto lo autobiográfico, signo de interrogación, ¿no? ¿Es o no es? ¿Quién es este otro Eduardo Halfon? Porque le doy mi nombre al narrador. O sea que quiero que creas que soy yo. Pese a que el libro es una novela y se vende como novela y te firmamos un contrato de que es ficción, pero bueno, entonces, ¿dónde está la separación entre uno y lo otro? Y el nombre de Salomón. Entonces, te cuento un poco de dónde surge, por qué empiezo a escribir la historia de Salomón. Yo estaba en Guatemala y fui a tomarme un vino con mi padre. Y le pregunté un poco por Salomón, ¿no? Por su hermano y qué había pasado. Y mi papá me dio las mismas respuestas de siempre. No quería hablar mucho, no sabía mucho porque a él no le contaron mucho, ¿no? Qué había pasado, etc. Nos terminamos el vino y justo antes de irme de su casa, de vuelta a mi casa, me dijo mi padre, pero no voy a escribir nada sobre esto. Oh. Y bueno, tú sabrás qué hace un escritor cuando le dicen que no escriba sobre algo. Lo primero que hice esa noche fue escribir lo que resultó ser el primer párrafo del libro. Se llamaba Salomón. Murió cuando tenía 5 años ahogado en el lago de Amatitlán. Y la idea de que era prohibido, era un nombre prohibido. Ese nombre no se pronunciaba en nuestra casa, ¿no? La historia era tan silenciada, José Manuel,
O sea, no se podía preguntar sobre él. Y me gustó la textura de ese párrafo. No sabía qué iba a pasar, no sabía hacia dónde iba el libro, si iba a ir a buscar al lago, si iba a ir a buscar, ¿no? Y entonces empiezo a caminar. Con el miedo de escribir es la historia prohibida. Yo sabía que me estaba metiendo en problemas. Lo sabía. ¿No? Con mi padre, con mis tías. Me estaba metiendo con un tema muy delicado. Entonces, traté de cambiarle el nombre. Dije, bueno, le pongo José Manuel. le pongo... Y no pude. El nombre era tan importante en la historia, era tan importante en el tono del párrafo, ¿no? Lo salomónico en el libro, ¿no? Lo que implica Salomón, el rey Salomón. Era un nombre que se impuso. Entonces, la única manera que yo tengo para hablarte de tu primer tema, de lo biográfico y no biográfico en mi obra, ¿no? Es que yo uso estos elementos de mi vida, ¿no? La muerte del hijo primogénito de mi abuelo, mi abuelo polaco en Auschwitz, por un boxeador, mi infancia en Guatemala, mi nombre, ¿no? Que le presto a este otro señor. Uso todo esto como accesorios en el escenario, como telón de fondo. Mi vida es un telón de fondo. Todo el drama que sucede en esas tablas es ficción, ¿no? O sea, inserto una historia dramatizada en un contexto autobiográfico. Eso es lo único que estoy haciendo. Intencionalmente engañándote. O sea, te estoy diciendo que te voy a engañar, ¿no? Pero por alguna razón el engaño funciona y la gente lee el libro como que si fuera absolutamente biográfico. Sin ya cuestionar. Funciona muy bien. No sé por qué, pero funciona muy bien. Creo que tiene que ver con la manera en que está tejida esa mentira, ¿no? Con la manera en que está armado el teatro, ¿no? Tú vas al teatro y te crees la obra y lloras ante la obra si está bien montada, sabiendo que es una obra de teatro. Creo que lo mismo sucede en la literatura. En este caso, le presto al narrador mi vida y mi nombre. Él fuma, como sabrás, yo no fumo. Tú que ya nos conoces a los dos, sabes que no es exactamente mi voz. No soy yo. Él tiene voz propia, tiene vida propia, tiene temperamento propio. Yo ya lo conozco muy bien. Es como más peleón, diría yo. Más peleón, más atrevido. Yo soy mucho más diplomático. Bueno, hay una entrada en un espacio verdaderamente siniestro, una escena muy breve, no voy a contar para no reventar. Ah, sí. Hay un momento en el que y yo me hizo gracia porque lo que yo pensé mientras leía, digo, pero Eduardo, ¿qué haces quedándote ahí? Después dije, pero si no es él. No soy yo no entraría ahí. Tú sabes que no entraría ahí. ¿Qué esperas para salir de ese sitio? Que es un sitio siniestro, te van a pegar 2 tiros, sal de allí. No, yo estoy en Francia, no estoy en Guatemala, por una razón muy, muy clara, ¿no? Es que yo no voy a estar en un ambiente con ese nivel de violencia, con ese nivel de peligro. Yo evito y toreo todas esas situaciones. Él no. Él también enfrenta temas más escabrosos, como la guerra en Guatemala, como el conflicto Israel-Palestina, que hoy está tan terrible, ¿no? El monasterio, él entra a ese tema, cosa que yo no me atrevería a hacer. Por lo menos no me atrevería a hacerlo en ciertos círculos, en mi familia, ¿no? Entonces, es la única manera que tengo para explicarte esa manera de trabajar, que empieza desde que yo empecé a escribir. O sea, el ángel literario está escrito así, sí. ¿No? Pero el boxeador polaco, donde este señor nace en 2008, es donde realmente esa voz llega, de alguna manera. Y desde entonces viene esta cosa del nombre, ¿no? El poder de un nombre. ¿Tú sabes qué quiere decir Halfon? No. Ah, esto es... mi apellido no es Halfon. El apellido original era más largo. Era Atie Halfon, o algo así. Atie Halfon. Y cuando mi bisabuelo,
sale de Líbano y llega a Nueva York, el oficial le pareció muy largo y le cortó la primera mitad. Y entonces yo me volví Halfon, ¿no? Y siempre me pareció tan interesante como mi nombre, que yo me llamo como mi abuelo, don Eduardo Halfon era mi abuelo, como un nombre pudiera ser tan azaroso, ¿no? Que alguien se lo inventa, alguien lo corta, alguien lo mueve, alguien en algún momento de tu historia se inventó Fajardo o tomó Fajardo, ¿no? Y a la vez tan permanente y tan pesado, ¿no? Yo recuerdo de niño a mis tías diciéndome, cuide su nombre, porque es el nombre de su abuelo. Esta cosa de que tu nombre es tu identidad, es tu ser, pero a la vez es algo accidental casi. Entonces, en mis libros, en Señor Hoffman especialmente, en Duelo y ahora en Canción también, que ya leerás, ya te lo haremos llegar. El tema del nombre por alguna razón me atrae. Ahí fíjate, hay una cita, la tenía aquí anotada, de la novela que dices, a veces siento que lo puedo oír todo, salvo el sonido de mi propio nombre. Sí. Precisamente hablando de esa amputación, claro. De la amputación del apellido, ¿no? Claro. El nombre, que como bien dice, el nombre del nombre, el nombre nombra. Quiero decir, a partir del momento que lo usas, el nombre es la manera, digamos, de ser, o de ser, de estar, para ser más exacto, la manera de estar en el mundo, ¿no? Es decir, es como una primera carta de presentación, ¿no? Sí. Pero también está el peso de las palabras, porque en tu libro las palabras son importantísimas. La palabra que se cuenta, las palabras que pueden perder o que pueden salvar. Hay una referencia en ese juego, en ese cajón del que hablábamos al principio, del que extraes estas piezas de tus textos. Tú decías que en ese cajón se encuentran también otros textos tuyos, ¿no? Aquí en Duelo yo he visto, ahí está muy clara la referencia al boxeador polaco, porque haces una referencia a la figura de ese boxeador, que es digamos, la figura protagonista de tu libro, que tiene ese título, El boxeador polaco. Haces una referencia al número tatuado en el brazo de tu abuelo, el número de prisionero de Auschwitz, 6.000, no recuerdo la cantidad exactamente. 9752, sí. 9752, y que él decía que era su número de teléfono. Decía a los niños que era el número de teléfono, que lo tenía apuntado en el brazo para que no se lo olvidara, ¿no? Y yo me acordé, cuando he visto eso ahí, me acordé de cuál es la esencia del boxeador polaco. Claro. Y si no me equivoco, la esencia del boxeador polaco es que ese boxeador, en el campo de exterminio, le dice a tu abuelo exactamente lo que tiene que responder cuando lo vayan a llevar a juicio, qué respuestas tiene que decir, qué tiene que decir y qué no tiene que decir. Porque si dice la respuesta correcta va a salvar la vida, y si no la dice, va a morir, ¿no? Entonces, claro, es ese peso de las palabras que a veces me pregunto si también esa brevedad tuya no es de algún modo una brevedad casi litúrgica, en el sentido de darle un sentido casi sagrado a la palabra, ¿verdad? Lo que importa y decir lo que importa y suprimir todo lo que está de más. Es posible, José Manuel, es posible. Lo que sí es cierto es que para mí la economía es fundamental, ¿no? Un libro como Duelo, que es breve, escribí un primer borrador en muy poco tiempo, ¿no? Yo estaba viviendo en Nueva York cuando lo escribí un semestre, y lo escribí en ese semestre. O sea, empecé en agosto, terminé en diciembre. Lo recuerdo clarísimo. Y luego fueron 2 años de trabajo de edición. 2 años de palabras, ¿no? De despertarme todas las mañanas y no escribir más, sino podar, condensar, tratar de llegar a la esencia de lo que quiero decir en esa oración, ¿no? Oración por oración. ¿De dónde viene eso? Puede que sea la ingeniería, ¿no? Puede que sea ese aspecto sistemático mío de querer, ¿no? Ordenar. Te diré que, bueno, aquí está con nosotros Carla,
Sí, claro. Carla La vi por Suárez, ahí. que Hola, también, Carla. Te vi por ahí. Que ingeniera también es también, ingeniera, escritora claro, e claro, ingeniera, claro, que seguramente te subrayará, porque ya le he oído decir lo mismo que me estás diciendo tú, se lo he escuchado decir 1000 veces, claro, claro. esa la Es obsesión que del ingeniero de cortar, de podar, cortar, ir a lo concreto y es... sí, sí. Hay otra influencia que es, recuerda que yo crecí en Estados Unidos y leí y me enamoré de Hemingway y Carver y compañía mucho antes que de Borges, Cortázar y Rulfo. Entonces mi idea del relato es más cercana a un relato depuradísimo, ¿no? Esa es otra. Lo que tú dices es también cierto. Hay en la historia de mi familia, ¿no? Y quizás en la historia de los judíos, eh, la necesidad de que el relato sea casi un relato oral, eh, por el elemento nomádico, por la diáspora, ¿no? Estás por irte siempre, estás con un pie, con la maleta armada siempre, cosa que en mi caso es literal, ¿no? En los últimos 12 años estoy flotando por el mundo. Y entonces el poder contar en una sentada algo, creo que también está ahí, está en mi subconsciente, en mi historial familiar, en la manera que fui educado, no sé. Entonces, creo que tienes razón. Y lo que más me atrajo de la atención, volvamos a mi abuelo, porque lo que contaste de mi abuelo, yo creo que de ahí empieza todo esto. Todo lo que estamos, llegar a duelo empezó en el boxeador polaco. Como sabes, como recuerdas, mi abuelo, después de la guerra, estuvo 6 años en campos, llega a Guatemala en el 46, después de ir por ahí, y calla. Y él no habló durante 60 años de sus experiencias. No quería. Entonces, por eso de niños, cuando le preguntábamos por el número, nos decía, es mi número de teléfono, ¿no? Era su broma o su manera de decir, no voy a hablar de esto. No pregunten porque no quiero hablar. Y en el año 99, me parece, le preguntó a mi madre en qué campos había estado mi abuelo y ella no sabía. O sea, nadie en la familia sabía nada. Y digo, esto puede ser. Entonces voy con él y le digo, oye, ¿podemos hablar? ¿Quiere hablar? Pues, por supuesto, siéntese. Digo, ¿le puedo filmar? Digo, claro, filme. Entonces prendí una cámara, videocassette todavía, y lo filmé. Y fueron 5 horas, José Manuel. Wow. 5 horas muy calmado, muy sosegado, hablando por primera vez de todo esto. Y me contó cosas terribles, muy desordenado, ya no sabía si aquí primero, después allá, ¿no? Eran 60 años de polvo en su memoria, entonces le costaba un poco maniobrar por ahí. Pero en esas 5 horas me contó una anécdota de un boxeador, en minuto y medio. O sea, para él no era más que me mandaron, me metieron a un calabozo, este señor me entrenó durante toda la noche, no con puños, sino con palabras, y entonces al día siguiente dije esas palabras y me salvé. Y yo supe inmediatamente que esa era su historia. No todo lo demás que me contó, no todas estas cosas dramáticas que vivió, sino esa, y me la guardé, ¿no? Y luego tardé 8 o 9 años en buscar la manera y el valor para escribirla, pero sabía que había algo ahí que me hablaba directamente. ¿No? El poder de la palabra, el poder de salvar a través del lenguaje, a través de la historia, a través de la literatura. Había algo muy, muy fuerte. Y esa idea, ese fantasma me persigue aún. Y quizás también, como dices, persigue también mi manera de escribir. Claro, y además yo creo que esto es una interpretación mía, pero yo lo veo muy vinculado a la propia raíz de tu cultura como cultura judía. Sí. Porque me lleva siempre, esto cuando veo, o sea, tu uso de la palabra siempre me hace pensar en la leyenda del golem, que para mí es una, digamos, es la expresión para mí más acertada del valor que en la cultura judía se le da a la palabra, ¿no? Es una cultura de la palabra, pero en el caso del golem, esta criatura hecha de barro que un rabino consigue dar vida y que se supone que aparece en los momentos más trágicos o más difíciles de la historia del pueblo judío,
Esta es una criatura entre heroica y terrorífica, depende de cómo se mire, para darle vida, el rabino le escribe en la frente o le pone en la boca un papel en donde hay una palabra, que es la palabra emet, o sea, la palabra verdad. Y cuando quiere que el golem deje de actuar, le pone en la boca otro papel donde está la misma palabra, pero a la que le han quitado la primera letra. ¿Vale? O sea, no es emet, sino la palabra met, que significa muerte. Entonces, es la verdad o la muerte. Es decir, es como si las palabras oscilaran entre hay unas, y lo que me gusta que es la vida y la muerte, pero la vida se asocia con la verdad. Sí, entonces, claro, a mí creo que es algo tan profundamente literario, es decir, algo que está tan... Y yo eso lo encuentro en toda tu obra, incluso en algún detalle, que esto ya no sé si ya son tonterías mías, pero hay un detalle en tu descripción de un personaje de Doña Melinda, hay un detalle que tú la ves venir de lejos, esta campesina, que es una sobadora, que es como llaman en el lugar a las curanderas, porque soba a la gente con aceites y con ungüentos preparados por ella y tal, y ves que se acerca, ¿no? Y esa figura, conforme se acerca, tú dice que conforme se acerca va adelgazando, haciéndose cada vez más delgada, adelgazando hasta convertirse casi en una pequeña calavera. Y eso, no sé por qué, pero me trajo a la memoria el fragmento del Golem de Gustav Meyrink, en la cual dice que en algunas de las veces cuando el Golem aparece, es un hombre que se acerca, pero que conforme se acerca tiene la prodigiosa propiedad de que cada vez su tamaño va haciéndose más pequeño, en vez de haciéndose cada vez más grande, ¿no? Entonces, esa especie como de pérdida de sustancia o de entidad conforme se aproxima una figura que puede ser salvadora o mediadora, de repente me pareció escuchar un eco de Meyrink en esa descripción en concreto, y en general, ya te digo, un eco del golem, del mito del golem y de la palabra en tu obra, ¿no? No intencional. O sea, no, lo que ves ahí muy correctamente no fue intencional. O sea, no es que estuviese yo tratando de hacer eso, ni siquiera lo había notado hasta ahora, pero por supuesto que eso está en mi... En tu cajón. En mi cajón. Llamémosle mi cajón. No quería decir iba a decir una palabra demasiado ostentosa, ¿no? En mi cajón. Ahí está metido, José Manuel. Entonces, alguien que escribe como yo, ¿no? De una manera casi que con los ojos cerrados, por usar otra imagen, ¿no? Dejándome llevar por lo que está en ese cajón. Por supuesto que estas cosas van a salir y van a estar ahí, ¿no? Para ser cosechadas por los lectores o no. Nunca olvido una conversación que tuve con Sergio Ramírez, en donde me dice, pero ¿cómo vas a escribir así? Un cuentista tiene que saber el principio y el final antes de empezar. Sí, pero Sergio, perdón. perdón, eso no me funciona a mí. Yo no, eso me funciona cuando soy ingeniero, pero para yo entusiasmarme con lo que estoy escribiendo, necesito escribir desde esa silla, ¿no? Desde esa oscuridad. Y creo que entonces uno permite que salgan cosas que uno ni siquiera sabe que tiene en ese cajón. Lecturas, aprendizaje ¿no? Nociones como el golem que viene a toda la vida huyendo en la casa, en la familia, en el rabino, pero que no soy consciente de que las saco del cajón porque está todo muy oscuro. Son lectores como tú que luego vienen a arrojarle un poco de luz a estos asuntos. Pero sí, la descripción de doña Ermelinda, por supuesto que tiene algo de eso y tiene algo también de la muerte, ¿no? De la muerte que viene caminando ahí, la calavera. El tono en general, eso ya me refiero no a todo, no estoy hablándote a ti, que no te voy a contar cómo es tu tono, que tú lo conoces bien. Pero quiero decir es que es una belleza de la prosa verdaderamente impresionante. Y eso que estábamos hablando sobre la importancia de las palabras, o ese trabajo que tú, Eduardo, das a
a tu texto, hace que después escribas cosas que a mí me producen una envidia total. Entonces, por ejemplo, tienes algunas imágenes que yo envidio de una manera artera y fea, porque me gustaría que se me hubieran ocurrido a mí. Realmente, que decía, aquí por ejemplo, es que hay metáforas que son verdaderamente, no sé, que te ponen un sabor, te ponen un sonido, te ponen una imagen, pero realmente no como una descripción, sino como una vivencia, que es lo más difícil en la escritura, ¿no? Es decir, dame una. Sí, el café tenía sabor a neblina. Sí, a mí también. Esa también Bueno, yo sí. mataba por haber escrito eso. El café tenía sabor a neblina. Yo he sentido ese café en la boca cuando estaba... Total. ¿no? O por ejemplo, atrás de mí, la montaña entera parecía el chillido de un solo murciélago. Sí, de un solo murciélago. Sí, entonces, también. Ahora, lo que podría ser algún día es enseñarte que esa frase tardó 2 años. Ver el proceso, cómo llega la frase. Uy, eso me encantaría. O sea, ¿no? Porque no es frases que surgen en general, ¿no? En un primer instante. La veo y la trabajo y le quito y le pongo y puedo pasar días en una sola frase, dejarla, ir a trabajar otra y luego vuelvo, y por eso son 2 años. Para poder llegar a esas 5 palabras fue un trabajo que no quiero que veas. Yo no quiero que el lector sepa que está ese oficio atrás de esas imágenes. Soy muy consciente de ellas, soy muy consciente de que sean contundentes. ¿No? Es un tipo de lirismo breve, de nuevo, suave, y muy esparcidas a través del texto, ¿no? Sí, porque no hay una sobrecarga, no hay un barroquismo de imágenes tampoco. No me lo permito, no me lo permito, no es eso lo que quiero. Lo que sí hay, o debe haber en todo el libro, es música, ¿no? Que a veces es una imagen así, otras veces es una repetición, ¿no? Y bueno, ahí no voy a contar la repetición porque de verdad que es un momento que a uno se le saltan las lágrimas. Pero ¿sabes a cuál me refiero? hay una cadencia en un momento dado, el texto adquiere una cadencia, un leitmotiv que se repita, que te lleva una y otra vez y te va como apurando por dentro, ¿no? Y son 4 o 5 páginas, pero verdaderamente... Que lo que sientes o debes sentir es un... Claro. Y es la manera que reza un rabino. El rabino, cuando repite una palabra, cierta palabra en la liturgia, luego, mucho después, me enteré en un documental que vi sobre Aretha Franklin, que también es una herramienta de los oradores afroamericanos. La repetición. Hay algo en la repetición, yo creo que es primitivo. Es un tambor que de alguna manera oímos, y entonces la uso en el momento que tú dices que para generar esa respuesta primitiva, ¿no? Emocional. Pero hay algo en ello del rabino y del orador y demás. Pero es música la que quiero. Pues alrededor de ese lago de Amatitlán, un lago que tú dices que está sucio, contaminado, pero que aunque lo dices y lo cuentas en la novela, está tan rodeado de hermosas palabras que uno lo ve como con otros ojos, lo ve con los ojos de otrora, ¿no? Con los ojos de cuando tú eras niño, ¿no? Pues has construido una historia que está hecha de hermosas palabras y de otras y de tantas historias. Son historias dentro de la historia, ¿no? Es decir, yo les aseguro que la lectura del libro es vertiginosa, ¿no? Lo agarras y no solamente por la brevedad, sino porque es que realmente te envuelve en ese ambiente, ¿no? Y lleno además de palabras, también utiliza mucho palabras, recuperas palabras del náhuatl, del lugar, de criaturas, de pequeñas criaturas, yo qué sé, los zampollos estos, son popos. Los zompopos de Mayo.
Sí, que son unas hormigas. Yo me puse a buscar que era un zompopo. O sea, yo leí zompopo y yo me imaginé una criatura, no sabía qué era aquello. Después me enteré que eran unas hormigas grandes que vuelan y tal, ¿no? Que vuelan y salen en mayo, y de niños las poníamos a pelear, pero el indígena se las come, es como los chapulines en México. Exactamente, ¿no? Como las hormigas culonas Ya no hay, ¿sabes que ya no hay? Colombia. Ya no se ven. Ya no se ven. No. Pero bueno, está bien, tocollar, es un poco, los amates, el perral, los huipiles, es decir, todas esas palabras que también van sumándose van creando esa música dentro del texto, ¿no? Bueno, nosotros llevamos ya pues, casi una hora. No. Sí, porque es que ya sabes, somos lenguarazos. Entonces, yo creo que quizás es el momento de pasarle la palabra al público si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y bueno, pues generalmente aquí lo mejor es los que tienen la cámara conectada, pues que levante la mano el que quiera, y los que no tienen la cámara conectada, o la conectan y levantan la mano, o que pidan o que hagan la pregunta por el Sí, si hacen la pregunta por el chat, la formulamos. Y si no, pues bueno, lo que tú decías es lo mejor, Manuel. Que la gente levante la mano y hable y pregunte, ¿no? Si hay alguien. Y si no, pues seguimos charlando tú y yo. ¿Ah? Sí, parece que sí hay. Sí. De Andrade. Sí. Pero quien va a hablar tiene que activar el micrófono. El micrófono, eso. Ahí. Hola, yo solo quiero saludaros y decir que espero que este sea el primer libro de Eduardo que hacemos. Espero hacer muy pronto canción. Hay un poder de la palabra de que han hablado que me encanta, continuidad de historias, que son las cajitas, en verdad. Abres una y otra y otra. Y después también el lenguaje poético, de que también han hablado, que es la cadencia, el ritmo, que también es lo que encontramos en la poesía. Y me encanta, percibo que hayas trabajado tanto para hacer este pequeñito libro, porque se percibe que para nos dar tanto placer con tan pocas palabras y abrir tanto la imaginación es porque es un libro de mucho trabajo. Y por eso también te saludo y espero que continúes a hacer así libros encantadores como este. Y os dejo y muchas gracias por organizar este encuentro a José Manuel, mi vecino, y a Cervantes. Y espero pronto que vengas a Lisboa, Eduardo, para que nos encontremos y nos bebamos unas copas de hables con tus lectores. Yo también. Cecilia, te mando un beso. Gracias por la confianza, gracias por el entusiasmo. No podía estar más contento con una editorial, de verdad. Gracias también. Y sí, es eso, es un trabajo de lenguaje, ¿no? Es un oficio, pero creo que ahí está el oficio del escritor, ¿no? No en el primer borrador. El primer borrador es crudo. El oficio está en el lenguaje, en cómo se presenta esa historia. Y eso a mí me toma mucho tiempo. Y no quiero que el lector sea consciente de ese tiempo, ¿no? Luego se quejan de que se lee en una sentada y es muy breve, pero es intencional, es intencional. Quiero que sea leído en una sentada y quiero que sea un viaje emocional, ¿no? Una lectura emocional. Hay una imagen. Un gran escritor portugués, que es José Cardoso Pires, que murió hace 20 años, decía que tenía una máquina para escribir y después iba a la máquina de borrar. Ah, mira. Y es esa la idea. Qué bonito. Cuando todavía usábamos máquinas de escribir. Sí. No podíamos tener dos computadoras. Él es ¿no? de ese tiempo. Él es de ese tiempo. Adiós, muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Estaba pensando una cosa, perdona, Eduardo. Es que hay una anécdota en el libro que yo creo que ilustra muy bien tu trabajo, es cuando cuentas eso de que cuando plantabas un árbol, os decían que al plantar el árbol tenéis que decir en voz baja, en el agujero donde ibas a plantarlo, tenéis que decir una palabra bonita
para que luego el árbol cayera sobre ella y creciera mejor, ¿no? Sí, 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 don Isidoro nos lo decía, ¿no? En el lago. Sí, sí. Es bonita esa imagen, lo recuerdo, ¿no? El crecer, la imagen es bonita, de crecer un árbol, sembrar un árbol sobre una palabra. No en tierra, sino en una palabra. Sí, es una imagen muy, muy hermosa. Entonces, a ver, Cristina. El micrófono, Cristina. Quería decir que por razones, por motivos familiares, mi padre también era polaco, también era judío, me vi mucho, me reví mucho en tu novela, porque había una cantidad de cosas que no se hablaban. Era como la historia de tu abuelo, no se hablaban. Habían cosas prohibidas, cosas que, por ejemplo, mi marido, mis hijos, se pusieron a buscar la historia de la familia, ¿no? De mi padre, y descubrieron una cantidad de cosas. Ahora lo que me parece maravilloso es que a mí me cuesta mucho, y todavía no lo hice, aunque tengo cositas escritas, contar la historia de la familia, porque me causa mucho dolor, aunque no fui educada religiosamente, mis padres eran muy liberales, pero siento, y eso es lo que también sentí un poco en tu manera de escribir, es que esa búsqueda de Salomón o de la muerte de Salomón es un poco la búsqueda de unas raíces que uno no tiene, que perdió. Yo muchas veces digo, yo tengo media raíz, las raíces del lado de mi madre, que es argentina, y las otras raíces que fueron cortadas, ¿no? Porque se salvó mi padre y dos hermanas más jóvenes, y el resto desapareció todo. Y mi padre nunca me contó, nunca me habló de la guerra, nunca me habló hasta yo tener una cierta edad y hacerle preguntas, pero nunca me contó todo. Y solo ahora están descubriendo tarjetas que mandaban de los guetos a los hermanos. Había una hermana acá, otra hermana otro hermano en otro sitio, y que recibían. Y así que ellos sabían toda la historia, pero nunca la hablaban. Y después no sé si pasaba en tu familia, pero sí, hacían chistes casi lúgubres, porque yo me acuerdo que una vez estaban todos reunidos, en fin, los hermanos vivos, ¿no? Y se habían encontrado después de muchos años, y se reían, pero a las carcajadas, porque decían que porque uno de los hermanos no quería haber luchado en una época en que Polonia había sido invadida por Rusia, no sé qué, uno de los hermanos de papá desertó, ¿no? Entonces parece que mi abuelo tuvo que pagar fortunas para qué cosa. Entonces decía, ¿ves? Si no fuera por vos, hoy seríamos todos millonarios. Y se reían como locos. Y en el fondo yo decía, pero ¿cómo hoy pienso? ¿Cómo podían hacer chistes? ¿No es cierto? En el fondo para olvidar el horror de la muerte, los trabajos forzados, de todo lo que habían pasado, los padres, los hermanos, los cuñados, las cuñadas, los sobrinos, en fin, todos. Cristina, creo que lo que dices me hace pensar en cómo reaccionamos ante el trauma, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. Y yo me he dado cuenta en los últimos 10 o 15 años que llevo escribiendo sobre esto y hablando con gente sobre estos temas, que el trauma, sea el holocausto, sea la guerra civil en Guatemala, o sea la muerte de un hijo primogénito, ¿no? Son heridas y cicatrices que se llevan muy profundo. Y escribir, acercarse a ellos,
con escritura, requiere distancia. Muchas veces no es la primera generación la que lo hace, sino la segunda. Son los nietos de los sobrevivientes, porque el dolor está más lejano, ¿no? O sea, yo podía acercarme al dolor de mi abuelo, mi madre no. Claro. Mi madre y sus hermanos jamás volvieron a Polonia. Mi abuelo jamás volvió a Polonia. Él prohibía ir a Polonia. Mi padre también, Era muy normal. toda Eso la era familia muy también. normal. Yo No fui a querían Polonia. saber nada. Yo fui. Mi hija fue, mi hija mayor fue. Entonces, yo todavía no pude ir. esas historias, por decirles prohibidas de alguna manera, pero esos dolores, esas calladas, ¿no? Que también es el tema de canción de mi nuevo libro, que es sobre el secuestro de mi abuelo, libanés, el otro abuelo, en 1967, una historia absolutamente prohibida en la familia, no se hablaba de eso, pero ya yo tengo distancia, yo no viví ese secuestro, yo no había nacido, ¿no? Y podía entonces entrevistar a sus secuestradores, cosa que hice, con absoluta objetividad. Absoluta objetividad. Entonces creo que el trauma en la literatura, ¿no? Esto es especialmente para la literatura, requiere distancia, requiere tiempo, ¿no? Para poder afrontarlo. Porque, por ejemplo, en todas mis novelas hay siempre personajes judíos y siempre la Argentina también está, yo soy argentina, la Argentina también tiene algo, aunque sean novelas históricas de otras épocas, pero siempre. Pero no tienen nada que ver con nada de mi familia. Son personajes inventados, con vidas inventadas, con cosas inventadas, pero después me doy cuenta y digo, bueno, siempre en todos los libros me aparecen personajes judíos y cosas argentinas, y las tengo que poner, pero nada es de vivencias de mi familia, salvo uno sí sobre la guerra de España, pero eso tiene más que ver con mi padre que luchó en las brigadas internacionales, y entonces, bueno, pero que me contó solo cuando yo tenía, no sé, 16 años o algo así, nunca hablaba. Él no, era una cosa que me habló una vez y después terminó, no quería hablar más. ¿Sabes, Eduardo? Una cosa que estaba pensando, lo que decías de lo de la segunda generación. A lo mejor no es tanto el tema de la segunda generación. O sea, sí es la segunda generación, pero no por una cuestión generacional o de tiempo. Yo diría que quizás porque lo vivido cambia de sustancia. Es decir, quien lo vive está contando su vida. Es decir, es una experiencia que lo marca. La primera generación tiene la historia, es decir, es la historia familiar, pero la segunda generación ya esa entra en el terreno casi de la leyenda, porque ya es la historia de una historia. Claro, es decir, claro. Entonces es como que cambia, ya de repente cambia, entonces pasa del dolor de lo vivido y de la historia recordada, es decir, porque los hijos han escuchado al abuelo o lo han vivido de una manera mucho más directa ese dolor. Para la siguiente generación es casi como una leyenda. O sea, ¿qué es una leyenda? Es sucesos que se presumen que fueron verdaderos, que acontecieron en un determinado tiempo del pasado, ¿no? Entonces, bueno, se vuelven legendarios y quizás esa transformación en legendaria la que permite... O mitológica, ¿no? Es casi una mitología familiar. Claro, una mitología familiar que te permite convertirse en materia literaria, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me pasó ahora, el año pasado? Yo no sé si te pasó a ti, durante la pandemia, que muchos medios querían que escribiésemos sobre la pandemia, mientras vivíamos la pandemia. Y esto me ponía a mí en un aprieto, José Manuel, porque tú eres periodista, tú estás acostumbrado a escribir sobre el momento que estás viviendo. Yo no hago eso. Yo escribo de otra manera completamente. Entonces, no podía escribir sobre mi experiencia en París encerrado, ¿no? O sea, me pidieron y escribí un cuento. No, es otra manera de trabajar. Yo necesito la mitología y la leyenda.
Necesito sentir esa sensación. Yo te decía que se llamaba Salomón, tiene ese peso bíblico. A eso me refiero, ¿no? Porque para mí la historia de Salomón ya era una leyenda bíblica en mi familia. Claro. Oye, Carla, me pareció que levantó la mano. Sí. Sí. Bueno, primero saludarte, Eduardo, que hace un Hola. siglo que no te Hola, veo. Bueno, Carla. espero verte pronto por aquí. Todavía no me he leído la novela, pero me han hablado maravillas y me la tengo que leer y la tengo aquí para leerla. Pero te quería preguntar una cosita, porque decías antes que cuando tú escuchaste el nombre Salomón y te dijeron no vayas a contar esa historia, sí, saliste y dijiste, por supuesto, esta es la historia que hay que contar, ¿no? Sí. Y entonces quería preguntarte, la familia, ¿cómo reaccionó después? Buena pregunta, muy buena pregunta. Porque ahí te metiste. Muy buena pregunta. Bueno, te voy a contar qué pasó. Yo estaba viviendo en Nebraska cuando terminé el manuscrito y llegó mi padre a visitar. Había nacido mi hijo, había nacido Leo, y llegaron a ver a Leo y le digo, papá, le tengo que contar algo. Y él se quedó callado y le dije, escribí un libro sobre su hermano. Me dijo, por favor, no. Por favor, no, por favor. Y le cambió la cara, se puso verde. Me dijo, me va a generar muchos problemas con mi familia, pero empezó, su tono era de súplica, no de enojo, ¿no? Entonces yo le dije, papá, hagamos una cosa. Le voy a dar el manuscrito, léalo. Cualquier cosa, yo lo voy a publicar, no le estoy pidiendo permiso, pero cualquier cosa que usted vea ahí, que yo le falte el respeto a la memoria de su hermano, o a su padre, o a usted, lo hablamos. Y lo leyó y le encantó. O sea, y según, luego le comenté esto a mi mamá y me dijo, lo que usted hizo, devolverlo partícipe, ¿no? Devolverlo a su manera, porque mi papá no es ni siquiera lector, Carla, no entiende todo esto que estamos haciendo nosotros. Devolver una leyenda familiar en un libro, no entiende el aspecto ficcional del proceso, pero lo dejé participar, ¿no? Y se dio cuenta de que yo lo que estaba haciendo era rescatando la memoria de su hermano. Mis primos ni siquiera sabían que había existido Salomón. O sea, tan silenciada era la historia de este niño que lo borraron, lo habían borrado. Entonces mi papá notó eso y bueno, ya se quedó más tranquilo y demás. Y era con el único que yo tenía, no preocupación, pero sí, no quería ofender a mi padre, no quería causarle dolor. Todo lo demás no me importan. Pero lo mismo me pasó con el boxeador polaco. El boxeador polaco, de pronto, vuelvo la historia, escribo la historia de mi abuelo, según yo, homenajeando a mi abuelo, dejando su historia, ¿no?, escrita, y mis tíos, mis 3 tíos, sus 3 hijos, los hermanos de mi madre, me quitaron el habla. Durante años. Nunca leyeron el libro. Ojo, ¿eh? Pero les molestó que yo hiciera público algo privado. El postdata de esta anécdota es que cuando muere mi abuelo, la mañana que muere mi abuelo, ya estaba muy mal. Al final ya estaba muy mal, empezó a delirar con soldados alemanes, les gritaba a soldados alemanes en su cuarto. Fue una muerte muy fea, su último año. Cuando finalmente muere, era un sábado en la mañana, y yo entro al cuarto y mi abuelo estaba tumbado en la cama, y se miraba todo pequeño, lo tenían tapado con el edredón, y en su mesa de noche estaba el boxeador polaco. Yo siento que él finalmente me habló a mí porque sentía que su historia moría con él, que se la llevaba a la tumba. Y mis tíos nunca entendieron eso. Con el tiempo se suavizaron, pero ya no tengo relación con ellos. Por la familia que no entiende lo que estamos haciendo, es casi se van alejando, ¿no? Se van alejando. Y está bien, es parte del proceso. Bueno, yo no sé, señores, a mí me parece que esto ha quedado una conversación tan linda así y con este cierre así, que yo la cerraba aquí. Salvo que alguien quiera decir una última palabra. Lo único que me hizo falta, que no sea
Es ese cafecito y esas galletitas y no sé qué habías dicho. Eso me hizo Eta. falta. Eso me hizo falta. Eso, ¿verdad? Sí. Sí. No, pero yo me sentí como si estuviéramos aquí en la misma habitación. Es que estamos en la misma habitación, ¿no? Sí. Bueno, hay una última pregunta. Esta es the last. O las guardamos para el próximo encuentro en persona en Lisboa, Yo creo que sí. Eso sí. ¿verdad? Bueno, pues entonces Sí, dejo que no. Iñaki despida la actividad. Una cita aquí, en Lisboa, para seguir esta conversación, pero de forma presencial, con café, con pastas o con una copa de vino, vamos. O sea, eso es... Y pastéis de Belén, por favor. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Pues nada, muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias José Manuel y por supuesto gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde aquí y que nos vemos en la próxima. Buenas tardes y hasta pronto. Gracias. Gracias. Buenas tardes y gracias. Gracias, buenas tardes. Eduardo. Abrazos a Manuel. todos. Gracias. Un abrazo a todos. Abrazo.